Buenas tardes, gracias a todas y todos por estar aquí. Bueno, ayer inauguramos la exposición de Musuk en la sombra de la isla y hoy día la charla respecto a esta misma exposición. ¿Ya? Les queremos contar un poquito que estamos súper entusiasmados este año porque este año vamos a hacer tenemos todo un programa de fotógrafos latinoamericanos y bueno, y contarles que seguimos aquí al pie del cañón defendiendo la fotografía, haciendo un espacio público para toda la gente. Y bueno, los dejo con Musuk que nos va a presentar su obra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, para entrar aquí un poco de exposición de la serie de exposiciones que van a hacer durante el año, ¿no? Creo que va a ser 6. Acá, sí. Creo que... Fotógrafas y fotógrafos. Sí. De todo. Y bueno, la presentación en realidad me pareció pertinente, quizás como mostrar un par de trabajos previos, como para dar un contexto de otras cosas que estaba haciendo, como para poder contarles luego un poco más sobre la serie que están presentando acá. Bueno, yo soy fotógrafo, me inicié en la fotografía bastante joven y fui a estudiar fuera apenas salí de colegio, sin mucha idea, ¿no?, de qué cosa iba a terminar haciendo, pero con mucho entusiasmo. Y por como azares de digamos, circunstancias, coincidencias, terminé trabajando en un medio de comunicación, en un diario de comercio. Yo no tenía mucha intención de trabajar en prensa, no me interesaba particularmente, pero me parecía un espacio interesante, ¿no? Era más la curiosidad lo que me llevó ahí. Entonces comencé a trabajar en un medio, yo estando más interesado en la fotografía, digamos, no tanto con el contacto con la realidad, sino como hablar más de procesos de abstracción, ¿no?, que uno mismo tiene en su mente en base a las ideas, ¿no? No tanto a la confrontación con uno exterior, con la realidad. Y estuve en este medio durante 3 años, lo cual fue realmente interesante porque me permitió viajar mucho por el Perú y comencé a tener contacto con mucha fuerza, ¿no?, de la realidad, digamos, política, social del país en que vivía. No es que no la haya tenido antes, pero es distinto cuando uno lo experimenta, ¿no?, y tiene un contacto un poco más directo con, también con los medios, ¿no?, con cómo se construye la historia, cómo la fotografía se instrumentaliza para tergiversar ciertas cosas, cómo uno mismo termina siendo un instrumento para alterar, ¿no?, de alguna manera cómo se cuenta la historia. Entonces eso fue muy interesante para entender un poco la fotografía de prensa y saber que eso no me interesaba y luego terminar saliendo. Cuando salí del medio, antes había estado haciendo unos proyectos de índole un poco más que partían de ideas, que están muy conceptuales, muy distintos al trabajo documental. Por ahí hay un libro que se llama La Primera Piedra. Ahí está. Carlos. Carlos no está ahí. Están todos ahí. Sí, no, es que se Ah, ahí. ¿cuál pasamos todos? Y que se lo muestro rápidamente porque es como otras cosas que me interesan respecto a la imagen, ¿no? De cómo utilizar los medios de la comunicación para resignificar un poco los significados, ¿no? Este era un libro que había sacado, que hice con imágenes de archivo, ¿no?, que era la colocación de la primera piedra. Entonces era como el uso reiterativo del gesto simbólico en la política para hablar sobre algo, con un aspecto simbólico, ¿no?, inmaterial. Y es un poco en la repetición de las imágenes en que se va dando sentido, ¿no?, se va ridiculizando el acto y como se va vaciando de sentido y de potencia realmente, ¿no? Y era interesante, digamos, este es un libro que usa algunos códigos locales, ¿no?, porque lo interesante para mí era ver que estas acciones eran transversales a todo el espectro político, desde el alcalde, el pueblo más alejado, hasta el presidente, ¿no?, de la República. Entonces vemos como las mismas acciones que se repiten una y otra vez, ¿no? Entonces esto también dio pie a pensar en el soporte del libro como un instrumento para hablar sobre ciertas cosas, ¿no?, y para dar un poco de pistas. Y bueno, ya pueden ver el libro luego. De hecho, con todas las ideas era que el libro esté como abrazado como por la bandera del Perú, como un soporte nada más, ¿no? Y hace esa alegoría, ¿no?, como esta construcción simbólica de la política está dentro del espacio del símbolo máximo que es la bandera, ¿no?, del país. Y es un poco, bueno, respecto a este libro, que eran cosas que surgen un poco del espacio del momento de estar en contacto, ¿no?, con los medios y con
con esta cotidianidad, ¿no? De estar enfocado con la política y con este espacio de lo político. Y bueno, durante ese periodo comencé a interesarme por circunstancias, digamos, políticas, porque en su momento, como saben, en el Perú hubo un proceso también de conflicto armado interno bastante complejo durante los 80s y 90s, particularmente a partir del 85. Digamos, una historia que con otros códigos, de otra manera, con otras condiciones. También tenemos, digamos, una cantidad de víctimas de desaparecidos bastante grande, y que durante mucho tiempo no había habido una intención, ¿no? del Estado respecto a hacerse cargo. Y a partir del que hicieron la Comisión de la Verdad, si no me equivoco fue en el 2002 y el 2004, fue que se comenzó un proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Y es un término ambiguo, ¿no? Porque en muchos casos eran víctimas que habían sido enterradas muy precariamente, que se sabían dónde estaban, pero por temor no sabían, o sea, sabían que estaban muertos, pero no había bueno, en su mayoría sabían que el familiar había fallecido, pero no había certeza, ¿no? de cómo ni dónde, todo era muy extraño, muy confuso, ¿no? Y como había tanto miedo, no había posibilidad de tener la historia contada correctamente. Y entonces comenzó un proceso de trabajo forense para exhumar los cuerpos de uno de las matanzas más simbólicas, que fue por donde se comenzó. Y luego, ya hace unos 4 o 5 años, se firmó la ley de personas desaparecidas, que dio un poco el soporte institucional y político y económico para poder generar un programa que se haga cargo. Entonces, estuve fotografiando durante varios años, varios casos, principalmente en los Andes. Estos eran pequeños casos que se agrupaban por las localidades donde habían sucedido las matanzas. Entonces se entregaban en cada una de estos como eventos que se organizaban, entre quizás, no sé, 10, 12, 15 cuerpos que probablemente en su mayoría eran familiares, ¿no? Familiares de la misma comunidad que habían sido asesinados, ¿no? Tanto por el Estado como por grupos paramilitares y por otros grupos del Estado, ¿no? Del gobierno militar. Bueno, en realidad esto lo estuve haciendo, siguiendo caso por caso, tratando de visibilizar un poco, acompañado de un colectivo de periodismo de investigación. Hicieron algunas publicaciones en unos periódicos que se llamaban, un medio de trabajo público. Y aquí lo que he hecho es un poco recopilar, ¿no? Un grupo de imágenes que dan como una especie de muestreo, ¿no? de lo que aún sigue sucediendo. Como sucede en muchos lugares, como que hay como una voluntad o una insistencia, ¿no? en decir que esto ya pasó, ya acabó, esto ya está pasado, pero todavía quedan muchos casos abiertos y por concluir, ¿no? Aquí no hay una narrativa lineal, ¿no? Son casos de distintos momentos, historias que fueron provocadas por distintos frentes, ¿no? Tanto por grupos terroristas como por el Estado. Y lo que me interesaba era tener como una especie de paneo, ¿no? Amplio, que pueda mostrar, digamos, distintas geografías para mostrar, digamos, la magnitud, ¿no? de esto. Y esto es algo que no solamente he hecho yo, sino un grupo mucho más amplio, ¿no? de fotógrafos que siguen registrando, ¿no? estos eventos. Y es increíble porque todas las semanas hay uno, ¿no? A veces se entrega un ataúd, 2, 3, a veces son 20, pero no hay una semana donde no haya un evento de esto, ¿no? O sea, hay muchos casos que están todavía pendientes y probablemente se sigan en los próximos, no sé, hasta 15, 20 años, ¿no? Y esto es algo que he ido haciendo, digamos, sostenidamente, ¿no? Cada vez que había oportunidad, que había un caso, veía la manera, ¿no? Veía la manera de poder fotografiarlo. Me parece interesante mostrarles esto porque creo que hay como una relación estrictamente documental con estos casos. O sea, me interesa la fotografía documental, pero no en el sentido más purista. Pero creo que aquí sí hay como una especie de necesidad de establecer como unos parámetros, una línea de respeto en donde uno simplemente es testigo y toma distancia, ¿no? En el sentido de no involucrarse
no en el sentido de involucrarse emocionalmente, sino en el sentido de no transgredir los espacios y no alterar y tener como una relación mucho más, no sé si llamarlo conservadora, ¿no? Respecto a lo que es la fotografía documental. Entonces creo que después yo puedo tomar esa idea con otros trabajos. ¿Cuánto tiempo duró el conflicto armado? Bueno, la primera evento fue cuando se quemaron las ánforas en las elecciones, pero digamos un proceso ambiguo establecer cuándo inicia, eso es lo que se toma, pero quizás fueron como unos 20 años, ¿no? Pero es difícil poner un fin y un inicio porque siguen sucediendo cosas, ¿no? Y aún hay situaciones, ¿no? de conflicto, pese a que se dijo que ya se había acabado, ¿no? Yo sabía el caso de un pueblo que se llama Chungui, ¿no? Sí, es uno de los más emblemáticos. Y es muy dramático, porque o sea, llegó el grupo guerrillero, mató a la mitad del pueblo, después llegó el ejército, mató a la otra mitad que quedaba arriba. Sí, es uno de los lugares más alejados de cualquier ciudad que hay en Perú, casi, ¿no? Porque uno tiene que caminar mucho tiempo, ir en mula. Entonces, aún pasando tanto tiempo, sigue siendo una localidad muy abandonada, ¿no? Sin ningún tipo de conexión. Entonces, es una paradoja, ¿no? Cuando decirle que es un peruano, ¿no? Porque no hay como una cosa de una legitimidad que el Estado les otorga, ¿no? Es bastante triste, la verdad. Creo que se me desconectó. Voy a conectarlo, ¿sí? Ahí. No sé cómo le dicen. Por eso. Okay. Y este es un proyecto que en realidad se inició trabajando con un colectivo que tenía, que se llamaba Versus, que tengo, en realidad no hemos decidido dejar de hacer cosas, pero hace tiempo ya no estamos fotografiando juntos. Y estuvimos trabajando en un albergue psiquiátrico que era bastante particular y extraño, porque no, era raro porque tenías un límite que era una pared o una puerta y la parte de atrás era selva. Entonces era interesante, digamos, este límite imaginario simbólico, ¿no? Que es la selva lo que te restringe a lo que reemplaza a ser como una pared, ¿no? Entonces esta confinación no era propiamente física, sino era mental, ¿no? Y eso me permitía tener esta idea de tratar de fotografiar como el interior, ¿no? Todo este imaginario que yo quería que está sucediendo en estos procesos internos, ¿no? De lo que uno puede imaginar o pensar que es la idea de tener como un problema psiquiátrico, que no necesariamente llamamos un problema, sino una condición, ¿no? Psiquiátrica que genera alteraciones, ¿no? De la mente y alucinaciones, y digamos, estando en ese espacio de la selva, para mí era interesante como que todo el imaginario que podía suceder, ¿no? Periféricamente en términos simbólicos. Entonces hay imágenes que no necesariamente son una representación del estado, ni del estado, digamos, de este espacio, ni del estado mental, ni del lugar. No me interesaba esa condición más clínica, ¿no? Era tratar de fotografiar algo que está haciendo un poco a la realidad, ¿no? Entonces ahí cuando mencionaba esta idea de rever un poco las normas del documental, ¿no? Aquí se había una idea uno podría decir que esto es una especie de registro de la condición de estos pacientes, ¿no? De estos personajes que vivían en este lugar, sino bien realmente eran como una construcción simbólica de un imaginario compartido, ¿no? De esta especie de diálogo que se establece, porque había un espacio de diálogo, de conversación. Entonces creo que las imágenes de alguna manera tratan de representar esa idea, ¿no? Simbólica, imaginaria, respecto a estar como
un poco fuera de la realidad, ¿no? Y como estar de alguna manera en un proceso de múltiple abstracción, ¿no? Aunque se pase y eso no pasa. Entonces aquí como retomando esta idea de lo documental, hay imágenes que no son exactamente del lugar, pero me permitían como que mostrar ciertas cosas que quería evidenciar, ¿no? O quizás eran como sueños que se podían tener, o cosas que la fotografía no permitía representar, pero que se encontraban en otros espacios, ¿no? Entonces en interacción de estas imágenes con las imágenes producidas en este espacio, creo que había, se repotenciaban, ¿no? Entre sí. Y después estaba esta idea de los ojos, que era sumamente potente, porque a veces como uno trataba de establecer un contacto visual y era imposible, ¿no? Y veías como una especie de brillo en la retina que te hacía pensar como que había algo en la profundidad, ¿no? Entonces era como querer poder sumergirte, ¿no? Adentro, y ahí como que había, como que explotaban cosas, ¿no? Como tratar de... O sea, me estoy enredando un poco, pero porque no tengo las palabras adecuadas para contarlo, pero me imaginaba qué cosa pasaba en su cabeza, ¿no? O sea, imaginaba que pasaba eso, ¿no? Que son estas imágenes de conexiones, de estímulo, de energía, no sé, que explotaban, ¿no? Como que generaban ahí imágenes cuando veías ciertas reacciones de ciertas cosas. ¿No? No, que estaba pensando en ese concepto que siempre se dice que los ojos son la ventana del alma. Es un poco mirar a los ojos para mirar, tratar de ver dentro del alma lo que sucede. Sí. Y bueno, ahora sigamos al que está acá, que es el proyecto de Sombra de Isla. Este proyecto surge por una convocatoria que recibí para enviar un proyecto. Hay una beca que se llama Elot Erwin Havana Club Fellowship, porque la oficia del Roma Havana Club, que es una beca que se estableció con Elot Erwin porque fue fotografiar durante la Revolución. Entonces enviaron a Elliot de nuevo para que fotografíe Cuba, después de no recuerdo cuántos años, pero creo que fueron como 40 o 50, y decidieron hacer esta beca, ¿no? Que era enviar a un fotógrafo que era elegido luego de una convocatoria y le daban total libertad para fotografiar a Cuba de ese momento, ¿no? Lo cual estoy muy agradecido porque me dieron realmente total libertad, ¿no? Y independencia, ¿no? Pero no tener que dirigiar un poco, ¿no? la manera en que uno quería fotografiar. Y yo mandé un proyecto bastante vago, un poco lo que decía era que había conocido la isla en el contexto del funeral de Fidel, que fui porque tenía como esta idea romántica, ¿no? De conocer en algún momento Cuba durante el castrismo, aunque ya no era el presidente, bueno, estaba Raúl, ¿sí? Y cuando me enteré que había muerto, como que, ¿qué pasó, no? Y busqué la manera de ir, ¿no? Y al día siguiente tomé avión y fui, y aunque no pude fotografiar mucho por, digamos, ciertas restricciones que te impone un poco el Estado, a cierto punto comprensible, tuve la oportunidad como de recorrer todo Cuba para la carretera central, ¿no? Lo que hicieron en la caravana fue hacer la ruta inversa de la revolución, que es desde Santiago de Cuba hasta La Habana. Entonces fueron como 4 o 5 días de que el féretro iba a 45 o 30 kilómetros por hora en la carretera central, y todo el pueblo de Cuba estaba en la madera, ¿no? Despidiendo al líder. Cada noche había como una especie de vigilia, ¿no? Acto conmemorativo, y el último día ya hubo los funerales propiamente, ¿no? Entonces fue interesante porque fue como un muestreo así muy veloz, ¿no? de un momento sumamente complejo para la historia del país, y la oportunidad de estar ahí como que me dio muchas ganas de regresar, ¿no? Con calma y conocer un poco más. Y un poco eso fue lo que te conté, ¿no? O sea, que tuve la oportunidad de estar en ese momento, que había viajado durante 5 días, ¿no? Atravesando todo Cuba, y que eso me había generado como muchas ganas de regresar, y quería... Y la otra cosa que había mencionado era que me interesaba como que salir un poco, ¿no? De la mirada, ¿no? Estereotipada sobre Cuba, digamos, todo este imaginario, ¿no? Que se construye visualmente respecto a los habanos, al Che Guevara, a la salsa, no sé, como que toda esta idea, ¿no?
un poco edulcorada, ¿no? De lo que es este país, ¿no? Porque hay muchas cosas pasando. Y, y ya, o sea, yo decía ni hablar, ¿no? O sea, la propuesta es sumamente vaga y floja y no va a salir, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad. Sí, realmente como que no tenía ninguna expectativa, ¿no? Con esa convocatoria. Y finalmente tuve la oportunidad de ir totalmente perdido, sin la menor idea de qué iba a hacer. Y entonces comencé a investigar y a buscar cosas, a tratar de leer textos, poesía. Y lo único que generaba más angustia, ¿no? Y ansiedad, porque no lograba agarrar nada, ¿no? Que me sirviera como un punto de partida. Entonces iba pasando el tiempo y ya iba aproximándose el viaje y un poco lo que quería. Y la única cosa que sí estaba clara que quería hacer en el proyecto era que me interesaba la idea de la isla, ¿sabes? De la isla, de estar aislado a nivel simbólico, pero también a un nivel simbólico, ¿no? O sea, digamos, como personajes que están en una isla y una isla en sí misma, o sea, digamos, cada personaje es una isla en sí misma, ¿no? Una isla en una isla. Y el título surgió luego, ¿no? Pero digamos, esta idea de trabajar con la palabra isla en la cabeza durante todos los recorridos fue muy determinante, ¿no? Al modo en que finalmente se fue construyendo el proyecto. Aquí he incluido, bueno, ¿ustedes cuántos de esta imagen? Bueno, para terminar un poco la historia, lo que terminé haciendo fue realmente salir muy temprano y regresar muy tarde, ¿no? Y caminar un poco a la deriva a ver qué cosa me encontraba. Y tratando de evadir, ¿no? Como que hay personajes que como que deliberadamente buscaban ser fotografiados y mirarte y establecer un diálogo, porque como saben, digamos, en La Habana hay una economía paralela bastante amplia que trata un poco de establecer un vínculo con turistas y generar algún tipo de amistad, ¿no? Y comer juntos, en fin, ¿no? Como que un poco eso es lo que mucha gente hace en La Habana, ¿no? Y quería como salir de eso, ¿no? De hecho, una de las cosas interesantes era esta idea, ¿no? De fotografiar a quien no quiere ser fotografiado, no en el sentido de alguien que se niega, sino de que no le importa, que no le interesa. Como acuerdo que establece tácitamente, ¿no? De mirarse, de encontrarse, de saber que el otro está ahí, que está con una cámara, y en este silencio cómplice, ¿no? te permite, ¿no? Generar una imagen. La mayoría de fotografías de personajes es un poco así, ¿no? Como que no hay un requerimiento de posar del otro, ¿no? Y de significar algo, por más que yo sentía que totalmente estaba teatralizando un poco, ¿no? Toda esta idea originaria. Y bueno, esto fue como la mitad del viaje. Es un lugar que me parecía particularmente interesante porque era literalmente como una isla en una isla, ¿no? O sea, era esta pequeña construcción, no es tan pequeña, pero era una construcción que estaba abandonada, que en su momento fue el ingreso de La Habana, en Isabela de Sagua, un puerto que está al costado de Sagua la Grande, y era como este faro, ¿no? Este faro que miraba la isla, ¿no? Entonces era como esta relación simbólica de ponerse de lado, ¿no? Era como el fotógrafo mirando este espacio de isla. Pero era un poco lo que me interesaba de esta imagen y es por qué la uso como imagen que abre, ¿no? La serie. Y lo que he traído acá un poco son imágenes que conformaron la serie como mostró inicialmente. El primer viaje estuve como 2 o 3 semanas fotografiando, entonces fue un poco corto. Y luego regresé ya creo que con un poco más de claridad y es lo que complementa un poco las imágenes que están acá. Sí, me es difícil como hablar un poco en profundidad, ¿no? Del porqué de cada imagen, de darle una justificación, creo que la he hecho perder con palabras. Pero eran como estas imágenes que quizás nos generan más preguntas, ¿no? Que certezas, que se quedan siempre en incertidumbre, incógnita. Esta idea de fotografiar en la sombra como punto de partida me resultaba interesante, ¿no? No hablar tanto de estos espacios de luminosidad, que creo que van un poco más en sintonía con el imaginario que se construye sobre Cuba. Trataba de ir un poco del otro lado, ¿no? Generar estas imágenes que superficialmente, aparentemente no estén comunicando nada, ¿no? Pero que se van conectando entre sí, van generando como una especie
de aglutinamiento o narrativa encadenada, ¿no? Como que una imagen no dice nada, pero conectada a otra comienza a generar como una estructura. Nos contaba, fotografiaba un poco guiado por la intuición, ¿no? Y lo que llamaba la atención, pero no en el sentido de cómo se entiende la fotografía de calle, ¿no? Donde está uno capturando momentos, sino era más silencioso, ¿no? El ritmo de fotografiar. Si había un lugar desolado donde no había nada, me interesaba más que un lugar donde había gente jugando béisbol o fútbol. Era como que esos espacios, no sé, era casi, ahora que lo pienso, como que el instinto fotográfico te llevaría por acá, entonces me voy por la derecha, ¿no? Es un poco, creo que lo que he terminado haciendo. Y además de estar en La Habana, visité algunas provincias, principalmente Matanzas, que está cerca, la zona de donde está Playa Girón y Cienfuegos, que está como hacia el noroeste, y la parte de Isabela de Desagua, ¿no? Y tomando toda la carretera central, que era muy interesante porque te encontrabas en campo y campo y campo y campo, y al entrar un poquito, ¿no? en los caminos había como ciertos encuentros, ¿no? Que realmente eran interesantes. ¿En Cusco? Sí. ¿Y tú ibas solo o ibas acompañado, por ejemplo, a alguien de la beca o del Estado de acompañado? No, iba, bueno, cuando iba fuera con un chofer, si no iba solo, ¿no? Ah, ya, pero en ese sentido no es que te haya puesto un control de la persona que No, yo no estaba haciendo un trabajo periodístico ni precisamente documental, cual es bastante ambiguo y difícil de jugar. Imagino que en su momento podría haber otro tipo de lectura, ¿no? De lo que estaba haciendo. Sí tuve algunos problemitas, pero son anécdotas. Y bueno, cuando salía de La Habana, sí, tenía un auto que y era un poco difícil, ¿no? Porque era como, lo predecible era que había una ruta turística que había que seguir, entonces te voy a llevar a ver tal cosa, y no me interesa mucho. Entonces ahí fue cuando se generaron un poco los problemas, ¿no? Como que preguntarse qué cosa está tocando. De hecho, otra del plan B que tenía cuando fui a fotografiar era toda esta cultura de las religiones de ascendencia afro. Y intenté hacer algunos contactos y de ahí como entre que era complicado y me iba a tomar tiempo y requería realmente como que darle un poco más, ¿no? de espacio y tenía un poco la soga en el cuello de tener que terminar un grupo de imágenes para entregar. Pensé que iba a ser complicado y también decidí que de alguna manera podría encontrar todas estas imágenes simbólicas, ¿no? De este como misticismo religioso, cultural, de sendería, en ese tipo de situaciones, ¿no? Como que quizás es una mancha en la pared, ¿no? Pero creo que viendo un poco más allá había algunas lecturas que se podían dar. A diferencia de este grupo de imágenes, de lo que hay en la exposición, creo que lo que traté y lo que terminé haciendo en el segundo viaje fue llevar como a un nivel superior de abstracción a los espacios. De hecho, evité un poco esas imágenes, ¿no? que podían dar un poco más de pistas de una lectura social del lugar, de la situación, y que creo que podía tergiversar y entenderse el proyecto de una manera que no quería, ¿no? De hecho, fue muy complicado cada vez que hacemos este trabajo, los diálogos con periodistas o con alguien que está escribiendo algo respecto a la serie, porque siempre, ¿no? hacían un énfasis en lugares comunes, en trasladar sus propios juicios sobre la serie que no tenían que ver conmigo. Entonces ha sido un poco difícil, ¿no? Establecer un diálogo a través de la palabra, mostrando las imágenes, porque realmente hay como... está muy polarizado, ¿no? La mirada sobre este lugar. Y a mí no es que no me interesaba, bueno, no me interesaba hacer un comentario, aunque creo que es imposible, porque finalmente uno a través de las imágenes termina mostrando cosas y se posiciona de una manera en un lugar.
pero me interesaba tomar un poco más de distancia respecto a eso, ¿no? No era mi propósito que este trabajo nos dé una mirada de la Cuba de ese momento, de qué mal, ¿no? El fascismo, o qué bien, ¿no? O sea, siempre es como es bastante delicado hablar de eso porque te pones en una posición vulnerable, ¿no? Que es como potencial blanco de ataques, por no hacerlo uno o por no hacerlo otro. Pero en realidad, o sea, mi interés en este espacio no era hacer un documento, ¿no? O sea, casi que podría estar hablando de hacer un registro que se ubica más en lo simbólico, en lo imaginario, ¿no? De hecho, había muchas imágenes que ya habían como en la cabeza, ¿no? Como una especie de bocetos mentales que quería conseguir, y cuando había una especie de contraste en la realidad era como un encuentro realmente como mágico, ¿no? Como pucha, estaba buscando esto, ¿no? Estaba caminando tanto para encontrar esto. Y una de las cosas que fue más bacán para mí fue una fotografía que está hacia el final, que ahorita se lo muestro. Que es esto. Un poco ya cuando no sabía qué hacer, porque ya había caminado como que todo, 20 veces de noche, de día, ya más o menos me sentía que ya no me era ajeno el espacio, comencé a fotografiar las paredes, ¿no? Con un recurso así que ya estaba como sumamente hecho, ¿no? En la fotografía, empezando por Brasil probablemente, que estas son como inscripciones, ¿no? Que hay en las paredes, en los muros, a veces cosas que dicen ciertas frases, pero me interesaban más las que no decían nada, ¿no? Que eran como inscripciones de mensajes ocultos. Entonces me presioné un poco, ¿no? En fotografiar, hice una serie amplia, ¿no? De inscripciones en las paredes, como para generar una idea de que había algo oculto, y a través de la fotografía se estaba tratando de descubrir. Como algo que no tenía tanto que ver con la serie, pero digamos, al haber agotado mis posibilidades de hacer cosas ahí, sentí que era como algún proyecto aparte, ¿no? Al terminar el viaje estaba este personaje como sentado en su escalera en la penumbra, y fue un encuentro así como mágico, pues, ¿no? Porque claro, hay una condición, hay una enfermedad que yo digo en la frente, pero para mí era como una persona que tenía una marca, ¿no? En la frente. Y después de haber estado fotografiando tanto paredes con inscripciones y rajaduras, de pronto esto era como que había ahí una especie de fusión, ¿no? De mirar la ciudad como un paisaje y también ver a las personas como un paisaje, no en el sentido de quitarle su valor, ¿no? Como seres humanos, sino como bueno, no sé bien cómo, pero sentía que esta imagen como que cerraba un poco, ¿no? Este proceso de haber estado fotografiando este lugar. Y luego traté torpemente de generar ciertos velos, ¿no? De tratar de intervenir en las imágenes. Una cosa anecdótica, creo que estaba comentando un ratito, de que mi pantalla estaba destruida, o sea, tenía borrones y estaba rayaduras. Entonces, cuando veía las imágenes durante el día se proyectaba el reflejo de la ventana y generaban unos velos en las imágenes, ¿no? Entonces estaban como, no sé, generaban, a cualquier persona tenía esto de fondo, ¿no? Tenía como una especie de rayadura, un velo que te imposibilitaba poder leer la imagen. Y después traté de hacerlo o sea, las copié sobre esta superficie de OLP, que es como OHP, que es como una mica en realidad, donde puedes imprimir con la idea de hacer copias por contacto y después como que meterle químicos y contaminarlas, hacer unos quimigramas, ¿no? Con este trabajo. Pero no me funcionó. Y ahora que estoy haciendo, la semana pasada, esta como publicación para traer, de pronto la propia impresora por defecto comenzó a botarme estas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pequeña publicación que hice justamente para poder traer a la exposición. Y creo que de alguna manera representa mejor, ¿no? lo que se quiso hacer con las imágenes. Generar estos diálogos, ¿no? Generar como en la edición, tratar de direccionar con más claridad el sentido, ¿no? Por más que no sean lecturas laterales. Entonces hay como este desgaste, ¿no? En las imágenes, probablemente lo pueden ver mejor en los libritos que hay. Por ejemplo, la derecha, ¿no? Como se acabó la tinta y esa parte no se imprimió, ¿no? Entonces realmente era interesante porque no importaba mucho, ¿no? Y hacía que la imagen como que cobra otra dimensión
Y en esta idea por la que partí de fotografiar, como que diluir la imagen, ¿no? de quitarle esta posibilidad de lectura, de claridad o de mirada única, como velo y intervención era interesante, ¿no? Bastante azaroso. ¿Eso que invertió también es parte del error de impresión? Como el izquierdo arriba. No, de ahí como no había suficiente tinta, comencé a meterla de nuevo. Ya. Y digamos, cada uno de los libritos que hice tiene algún tipo de error, ¿no? Utilizado a favor. Y también fui cambiando un poco la edición. Bueno, y están bastante editadas, ¿no? En su mayoría eran imágenes horizontales. Acá también, una imagen de la derecha. Tiene una sobreimpresión. Hay otra cosa que quizás es interesante contarles es sobre esta imagen de la izquierda, que es como una anécdota, pero es muy interesante contarla porque creo que dialoga con el proyecto de alguna manera. Este es un personaje que es ciego, que en realidad recorre las calles de la Taberna Vieja, ¿no? Como que es un poco de limosna y dinero. Pero yo lo había visto algunas veces y ya de noche lo encontré con su hermana, como caminando y conversando así sumamente alegres, ¿no? Y había una cosa, ¿no? Como buscar la manera de establecer un diálogo, no sé, no sé, que sea. Y le pregunto, ¿qué tal? Sí, estoy buscando tal dirección, ¿no? Y se dan cuenta del video que estaba haciendo de preguntarle al señor que es invidente, ¿no? Por una dirección. Y fue increíble porque me dijo, yo estoy yendo por ahí, te llevo. Comencé a seguirlo y me fue guiando perfectamente bien por las calles digamos, no era muy lejos, eran 4 o 5 calles, pero era alucinante cómo tenía en la cabeza, ¿no? Esta construcción del espacio sin tener que verlo, ¿no? O sea, bueno, imagino que, bueno, ya era una persona mayor, lo había recorrido muchas veces, pero al margen de eso era interesante esta idea de poder transitar sin poder ver un espacio, ¿no? Como poniéndome en su lugar, ¿no? Como la idea de un fotógrafo que uno puede ver y transita a través de la oscuridad, tratando de encontrar ciertos indicios de luz que le permiten seguir una ruta. O sea, como idea quizás un poco romantizada, ¿no? de la condición, pero que finalmente era producto, ¿no? de este diálogo. Y finalmente le pregunté si le podías una fotografía y me dijo, por supuesto, claro que sí. Era increíble, ¿no? No sé, esta apertura que tenía hacia mí. A mí algo que me cuesta muchísimo es establecer contacto con la gente, me da mucha vergüenza. Y puedo pasar por un lugar 3 veces hasta que me doy ánimos y valor para decir algo, ¿no? Que fue lo que pasó con el señor verde que tenía la marca en blanca, ¿no? Pasé 4 veces y me daba entre vergüenza y me sentía mal por fotografiarlo pero finalmente había como una necesidad, ¿no? de hacer un vínculo. Y es como una imagen que para mí es potente porque era esta idea, ¿no? de la persona que no puede ver como un punto de partida para hablar sobre lo que está invisible o lo que no está en la superficie o lo que está en la sombra, lo cual no quiere decir que haya como una especie de mirada que juzga, ¿no? O sea, digamos, la sombra no es lo marginal, sino es algo que prefiere ser así, ¿no? Que prefiere mantenerse, no sé, como que debajo de la piel, ¿no? A un nivel más medular. Y este tipo de situaciones, este tipo de espacios y este tipo de encuentros me parecían mucho más interesantes y que me permitían establecer un diálogo mucho más, no sé si marronesco, pero un vínculo mucho más como que visceral, ¿no? Una conexión más de humano a mano, de humano a humano,
que trasciende un poco al lenguaje, a la palabra, a la imagen. ¿No? Y bueno, y la imagen que le sigue, ¿no? Es justamente enfatizar esta idea, ¿no? Es como si fuera, o sea, como, no sé, un ojo, ¿no? Ese pequeño rayo de luz que le permite guiarse por la ciudad, pero que no le permite reconocer nada, ¿no? Como que hay un vago estímulo que le produce, ¿no? Una imagen, pero que en realidad no se puede lograr ver, ¿no? En su totalidad. Quizás lo estoy como imaginando cosas que no son, ¿no? ¿Ah? Pero digamos, esas dos cosas, ¿no? De este hombre que tenía como esta marca, ¿no? en la frente, y este personaje ciego, y casualmente son las únicas dos personas que podemos casi reconocer y ver, ¿no? Todas las demás son sombras, están desvanecidos. Sí. Bueno, y sí, eso es un poco, ¿no? Musuk, el trabajo en el psiquiátrico, se lo mostraste a ¿Aquí? el anterior, lo mostraste en el lugar, ellos se vieron en esa Hacíamos mirada. fotografías un poco más legibles para ellos, ¿no? Ah, le hiciste otra. Sí. Sí, y bueno, lamentablemente ese paso ya no está. Ya no. Sí. De hecho fue bien fuerte porque hace como un mes regresé, eso yo no estaba, pero toda esta zona había sido invadida, ¿no? Entonces habían utilizado ciertos fragmentos de estas habitaciones, ¿no? Que eran como espacios confinados, ¿no? Entonces quedaba una pared con todas las inscripciones y rasgos que hacían, y ya eran parte de la casa, ¿no? De la casa de alguien, ¿no? Que muy precariamente había invadido. No, mi pregunta iba en relación a lo que estabas diciendo bueno, si has tenido la oportunidad de que alguno de los personajes se vea a través de esa tu mirada, que no se ven los rostros, no se Sí, bueno, ellos experiencian como encontrarse. ¿Te ha tocado? Sí, yo veo un par de fotografías, bueno, justamente estos dos personajes, uno para el hermano en realidad, porque el señor no podía ver, y al señor que tiene la idea, ¿no? Sí. Sí. Pero no sé si para bien o para mal decidí llevar las imágenes un poco más legibles, o donde yo imaginaba que ellos se iban a sentir mejor representados. No sé. Igual es siempre un dilemático, ¿no? Sí, sí. ¿Tú te editas? O sea, tú editas las fotos y tú eliges cuando armas una selección, o trabajas con alguien que te colabora para pensar qué selección de fotos. Usualmente edito solo, pero siempre voy buscando amigos o gente con la que hay como una especie de sintonía, ¿no? De cómo se contar algo, o que hay cierta empatía, ¿no? Es un momento complicado, ¿no? O sea, autoeditarse es una pesadilla. O sea, si no tenía como esta urgencia, ¿no? De sentir que ya tengo que llevar algo impreso, no lo he hecho nunca, ¿no? O sea, he hecho como 20 maquetas con esto y todas eran malísimas. No sé si nos puedes contar un poquito de la experiencia con Kawaii o KW. Sí. Sí, bueno, un poco a través de la fotografía, digamos, por las ganas de querer autopublicar proyectos propios, con un amigo, con Fernando Fujimoto, empezamos una editorial que se llama Kawaii, KW, hace como 5 o 6 años quizás, y en realidad era, digamos, las ganas de querer publicar y poder generar una plataforma que nos sirva para publicar proyectos propios y también realizar como diálogos, ¿no? Con otros autores, principalmente latinoamericanos. Y también desde el desconocimiento, ¿no? O sea, cada libro ha sido abordado de una manera totalmente distinta, con distintos medios, tanto económicos como materiales. Voy a eso en el sentido de que hemos impreso con imprentas muy grandes en España, con un equipo muy numeroso, ¿no? de gran de prensa, de coordinación editorial, diseñadores allá, libros muy complicados. Y finalmente la reflexión, después de haber como experimentado muchas salidas, es que la autoedición en casa, más precaria, más manual, le otorga al proyecto como que una visualidad mucho más legítima, ¿no? Digamos, querer parecerse a los libros que se hacen en Europa termina siendo un propósito, porque
gastamos plata que no hay para gustarle a alguien a quien no le interesa el proyecto. Entonces, te lo digo eso después de haber, no fracasado, digamos, porque creo que los libros han salido bien y han tenido un público alterno, pero digamos, en este intento de ponernos en la carrera a mandar los concursos, ir a las ferias, no tiene sentido, ¿no? O sea, realmente estos espacios son mucho más interesantes, ¿no? De estar circulando la fotografía con gente que realmente valora, ¿no? Y no está como una carrera. Bueno, la editorial principalmente la idea era editar a autores latinoamericanos, peruanos, pero hemos hecho un par de proyectos que digamos, por su condición eran pertinentes. Uno fue con Julián Barón, un proyecto en base a los documentos más críticos de la historia republicana del Perú. Y hicimos un proyecto colectivo con Antoine de Ágata, de hecho el libro está por acá creo. Voy a aprenderla. Y bueno, ahora se lo muestro. Y bueno, hemos editado también con Juanita Escobar, que va a estar acá. Claro, el libro de Llano, en un par de meses justo acabamos de editar otro más. Y estamos editando otro libro con Leal Martínez, un fotógrafo mexicano, un trabajo increíble que ha estado haciendo hace 10 años. Y eso, ¿no? O sea, el proyecto editorial, por más que quisiéramos que tenga fines de lucro, como que desde un inicio no tiene fines de lucro, no porque lo agarramos, sino porque no los tiene. Y entonces pues editamos sin premura, ¿no? O sea, los libros salen cuando se puede hacer, cuando se gana un fondo, o cuando se hacen cosas como estas, ¿no? Como el libro de Tajabra que dice, digamos, lo que alcanzó con un toner y bueno, lo que sobró con un toner malogrado. Y así, ¿no? O sea, hay varios proyectos que están ahí esperando un poco fondos o que se nos haya dado de dinero. Entonces no hay como esta premura, ¿no? de estas publicaciones. Y bueno, les puedo contar sobre este proyecto que fue interesante. Bueno, creo que conocen un poco del trabajo de Antoine. Es un autor que a mí realmente me gusta muchísimo, ¿no? Y que siempre ha sido muy estimulante verlo y en su momento, digamos, poder conocerlo y entender un poco, ¿no? por qué es que fotografía, un poco fuera de esta mirada quizás que se basa más en una idealización o romantización o hasta prejuicios, ¿no? sobre su obra. Y bueno, Antoine ha publicado muchísimos libros, probablemente no sé, más de 50. Entonces, hacer un proyecto editorial con él era un desafío, ¿no? Porque su obra ha sido mirada y revirada y remanunciada así de una manera no diría excesiva, ¿no? Porque un poco su intención es como que avanzamos, y haces un libro y ya está, ¿no? No importa verlo, sino como hacer otro, hacer otro, hacer otro. Y a veces pasaba que Parifoto presentaba 8 libros a la vez, ¿no? Que fue lo que pasó el año pasado. Y lo interesante fue que surgió luego la idea de un diálogo con Antoine, con Hidra, que es este espacio en México, y con Tania Jorges, de hacer un proyecto colectivo, que era como una conversación que se gestó en algún momento también en uno de los encuentros de CMYK, que era como cómo evadimos los problemas de distribución que tenemos entre Latinoamérica. Y un poco la idea era que sea un libro colectivo y que cada país lo imprima. Esta idea maduró un poco más y lo que se terminó haciendo es que 4 editoriales latinoamericanas y 2 europeas, una griega y una de Marsella, bueno, el FIF acá, SUB en Buenos Aires, nosotros desde Perú y Hidra en México, cada uno tenía la posibilidad de hacer su propia edición sobre un conjunto de 300 imágenes que había propuesto Antoine, que era su trabajo producido en Latinoamérica, ¿no? Desde que empezó su carrera, ¿no? De hecho, su primer proyecto fue A la Noche en México. Entonces, era interesante y un desafío porque se estaban haciendo 6 libros en simultáneo en base a este grupo de imágenes. Teníamos 3 carpetas, una con imágenes en blanco y negro, una con imágenes en colores y una imágenes en botón, ¿no? Viraje rojo. Y había total libertad para hacer lo que querramos, a cierto punto, ¿no? Porque había finalmente una preaprobación, pero finalmente nunca hubo una limitación, ¿no? De parte de Antoine. Entonces, era como un desafío porque había 3 semanas para editar e imprimir y poder llegar un poco a las fechas que se habían propuesto con el proyecto. Y bueno, lo que decidimos hacer nosotros fue como esto, un leporelo
Empieza por acá. El punto de partida, digamos, de lo que se desprende y que nos interesaba como que tomar de trabajo avanzado es esta como exponer a la condición humana al extremo, ¿no? De someterse a, digamos, sí, y llevar como que el cuerpo a niveles no lo voy a poner para pero digamos que era hablar sobre el cuerpo, ¿no? Pensar como el cuerpo como un espacio de reflexión, pero también de transgresión. Y algo que a mí me pasaba con las imágenes de Antoine cuando lo veía en sus publicaciones es que trataba de encontrar un sentido, una lógica y pasaba las imágenes, pasaba las páginas y llegaba a un punto que me perdía, ¿no? Que ya era como que frenéticamente imágenes, que es un poco lo que él busca, ¿no? Y era interesante. Y mirando los libros que había hecho y regresando a las publicaciones que ya existían, era como hacemos algo distinto, que no sea lo mismo, pero que también un poco puede con nuestros propios códigos, ¿no? de la editorial. Otra de las pautas del proyecto era que la materialidad del libro se haga en base al país, digamos, los materiales que se disponen en el país. O sea, no valía que la editorial peruana se vaya a imprimir a China, sí. Entonces era un libro bastante precario y hecho con pocos recursos, ¿no? Y un poco lo que queríamos era hacer que la secuencia proponga una narrativa lineal, como si esto pudiera suceder quizás como una noche, esto podría ser quizás como una especie no sé, de negativo de 35 milímetros donde lo extiendes y van pasando, ¿no? Lo que sucedió en este espacio, pero también nos permitía tener la posibilidad de tener otras, de tener como lecturas distintas, ¿no? Haciendo ese tipo de cosas. Y había también a mí, había una lectura de generar la posibilidad de releer, ¿no? Y reinterpretar el trabajo. Entonces es una secuencia, tiene pocas imágenes, decidimos utilizar todas las en blanco y negro y todas las que nos permitían hacer como esta especie de fusión, ¿no? de los momentos a través del negro o la sombra. Bueno, creo que es más fácil si lo ven ustedes, pero es un poco la idea. Y otra de las cosas que era como que para pensar era la portada, ¿no? Hablando un poco, retomando esta idea de explorar un poco los límites del cuerpo, ¿no? de someter el cuerpo al extremo, era interesante de pronto tener como la mano de Antoine a escala y que uno pueda tener un vínculo corporal propio con la mano, ¿no? Era como tener un brazo de él en tus manos y también de alguna manera es como abrazan, ¿no? el contenido. Y quizás como, o sea, le estoy contando cosas que pensábamos mientras hacíamos el diseño, pero en realidad quizás son un poco rebuscadas. Pero a través de la herida era como ver el interior, ¿no? Y el interior son las imágenes. Y el interior es donde circula la sangre y es donde entran las sustancias que generan estas alucinaciones y esta como, no sé, vértigo, ¿no? Todo. Y por otro lado, teníamos, este es como el manifiesto de Antoine, son como definiciones que él da sobre ciertas palabras que le interesan, ¿no? Que le permitan detonar imágenes y acompañar bien su trabajo. Entonces era también como hacer una especie de equilibrio simbólico, ¿no? de su brazo, como digamos, la palabra como una imagen también, ¿no? Sí, bueno, eso es un poco respecto al libro. Y las soluciones fueron a partir de soluciones técnicas y de producción, era a partir de tener pocos recursos, ¿no? Entonces no nos podíamos dar el lujo de imprimir con 4 tintas porque es muy cara y de un tritono era hacerlo inviable. Entonces este impreso solamente con una tinta, es un papel con una base un poco cálida. Trabajamos un poco más imágenes con un poco más de contraste para que queden tan grises. Y aquí decidimos utilizar un papel digamos, rojo nuevamente para solamente utilizar tinta negra, ¿no? Entonces en la precariedad de alguna manera también estaba la identidad, ¿no? de esta pequeña publicación. Y bueno, se hicieron otras 5 más con los editoriales que les comenté y todas se metieron en una caja que fue diseñada por Ramón Pez, que es diseñador italiano. Y es interesante ver los 6 libros y cómo cada editorial ha entendido el trabajo con sus propias normas y códigos.
y también es muy evidente la disposición económica para poder hacer un libro de ese tipo, ¿no? En corto tiempo. Hay uno de los libros que está hecho en risografía, el de Sub, el de FIF, es un libro un poco más, creo que está por ahí también, ¿no? ¿No? Bueno, ese acabó. Bueno, pero cada libro tiene una lectura realmente interesante. El de Marsella está hecho con serigrafía y el de Iris está impreso en láser. Y tiene muchos papeles mezclados, papel para envolver carne, que es muy interesante la materialidad que tiene. Y bueno, eso. No sé si... siempre se vende mucho. No sé si le hacemos una pregunta. Otra pregunta, ¿nos podría contar un poco como de la construcción del blanco y negro en relación al trabajo documental? Eso, claro, como de luchar sobre esto, ¿no? En base al trabajo. Sí, claro, como que esa opción de blanco y negro, O sea, el blanco ¿cómo y lo negro... conceptualizas tú? Sí. O sea, es un espacio que me siento más cómodo porque me permite llevar como a un nivel más, agudo quizás de abstracción, ¿no? De la realidad. Usualmente trabajo de noche, ¿no? Con una lucecita, una linterna, no sé, lo que tengas en la mano, algún celular, un encendedor. Y eso lo que te permite es como que sacar de contexto, ¿no? Ciertas cosas en la noche. Y a veces el color termina siendo un elemento distractor, ¿no? Que no aporta nada, que no suma nada. O sea, creo que uno, si el color no está comunicando algo, está de más, ¿no? O sea, no pienso en blanco y negro como una cosa idealista, sino como algo más funcional, ¿no? Para propósitos de representar ciertas cosas. Sí. Bueno, el trabajo en digital un poco ha sido difícil, soy un poco flojo, de verdad, para fotografiar y revelar, escanear, y no lo hago bien, entonces como cuando intenté regresar a eso no es lo mío, ¿no? Y finalmente tampoco le tengo tanto entusiasmo a esta cosa más, o sea, sí me parece increíble poder agarrar un papel fotográfico o un negativo y ver que la luz que reflejó en el personaje la veo ahí, ¿no? Hay una cuestión matérica, digamos, no sé, aurática, ¿no? Que uno ve en el soporte, que sí que es interesante, pero finalmente eso termina siendo bastante problemático, ¿no? O sea, comprar película, llevarla de viaje, la inspección manual, no sé, como un poco de flojera, pero... Y también como, además de la flojera, creo que es también, no sé, uno a veces termina teniendo un acabado que no busca, ¿no? Y es como uno le otorga una valoración, digamos, que está por fuera del trabajo en sí mismo al hecho de ser negativo, ¿no? Son trabajos que está hecho negativo en digital, me da igual si las fotos son buenas, no me importa mucho. Ya estamos hablando de un daguerrotipo, ya bueno, y sí quizás, ¿no? Pero no sé. Yo creo que esta pregunta te la han hecho un montón de veces, pero creo que no está bien hacerlo. Me remite mucho tu trabajo, sobre todo el de Cuba, como esa visualidad de los fotógrafos japoneses de los años 60, 70, la revista Provoque, y que a su vez su referente era más bien como, quizás no tanto fotógrafos, sino más bien como el cine imperante de ese tiempo, literatura. Entonces me gustaría saber cuáles son como tus referentes visuales a la hora de generar una construcción narrativa fotográfica. Trato de siempre de no concentrarme, como que tratar de ir un poco de lado, ¿no? De buscar un referente directo, ¿no? Porque creo que en estos diálogos se termina diluyendo la potencia de la autonomía, ¿no? De la propia imagen. Habiendo dicho esto, o sea, Eiko Hosoe es como el fotógrafo que más me gusta, Kikuchi Kawada, Moriyama no tanto, creo, un poco más nosotros. Sí, o sea, sí hay, ¿no? Definitivamente hay como, cada vez que veo una de estas fotografías me entusiasma, ver las copias, cómo circulaban, sí, o sea, sí hay un interés, ¿no? en este trabajo de la luz y el blanco y negro. Pero creo que es la palabra, quizás como la poesía, el que me genera
imágenes mucho más potentes, ¿no? Me interesa más establecer un diálogo a través de eso, como ciertos autores que me gustan, ¿no? Y que acompañan ciertos procesos, ¿no? De fotografiar que se va como generando un diálogo, ¿no? Interesante. Sí. Bueno, y tu opinión respecto a... ¿Existe o no existe una mirada latinoamericana? No sé. O sea, porque siempre estamos como mirando al norte, muy referente a Estados Unidos, muy referente a Europa, y tenemos que ver un poco eso. ¿Se ha logrado una mirada propia? Una parte más internacional. Bueno, creo que es sumamente... No sé, pues hace como 3 años fui al foro latinoamericano, que ahora van a ver otro, que es este como encuentro donde van todos los señores de la fotografía latinoamericana a dialogar, ¿no? Y a hacer un poco las mismas preguntas y a preguntárselas qué tan legítimas son en ese momento. Y yo siento que hay como una cuestión más generacional también, ¿no? Del momento en que estos debates se hacían, ¿no? Empezando por coloquios de fotografía latinoamericana. Y cuando estaba sentado ahí escuchaba, ¿no? La gente que estaba como peleando, ¿no? Y Brodsky que salía y gritaba, y de pronto el otro, como que había una cosa así muy de posiciones antagónicas, y como que veía gente un poco más mirada como que totalmente desinteresada, ¿no? En el debate. Y no porque no sea interesante ni legítimo, sino porque, no sé, ¿no? O sea, uno ya no tanto está mirando su entorno inmediato, sino está viendo el mundo, ¿no? O sea, creo que estas posibilidades de difusión, donde ya no es a través de una galería, sino del Instagram, donde lo puedes estar viendo en India o en China, todas estas preguntas son un poco, no sé si anticuadas o anacrónicas, ¿no? O sea, no imposible que pueda dar una definición que diga algo, porque soy totalmente ignorante a eso. No lo sé, yo por ejemplo siento que cuando veo un libro podría decir si este libro parece chileno, ¿no? O en Buenos Aires también, creo, ¿no? Que hay como una fotografía argentina, hay como ciertos tópicos que se fotografían, fotografía brasileña creo que también, pero no sé, tratar de agrupar a la fotografía latinoamericana, que finalmente ha habido una especie de construcción de Europa, ¿no? Había una intención de entender la fotografía latinoamericana y agruparla de una manera particular en base a la construcción de ciertos curadores o críticos, y uno finalmente lo ve como una especie de punto de llegada, ¿no? Cuando ves los libros de fotografías latinoamericanas, están hechos al gusto, ¿no? De curadores o coleccionistas europeos, principalmente. Entonces, cuando uno ve que ese es el punto de llegada, como que te preguntas como si quieres estar ahí o no, no sé. No lo tengo muy claro, ¿no? Pero siempre me genera como distancia, ¿no? Rechazo, ¿no? Como que tratar de agrupar a toda la fotografía latinoamericana en una mirada es como reducirla a un estereotipo, ¿no? De hecho, o sea, si ven los últimos libros de compendio de fotografía latinoamericana, están muy basados en prejuicios, ¿no? Entonces, y no es que no haya otras cosas y otras miradas, sino que al curador no le interesaba, ¿no? Entonces, llegan a haber otras relecturas. Queda la pobreza latinoamericana. Pobreza, los movimientos políticos, claro, y las vidas, exóticas, ¿no? Sí. La cosa de calle, ¿no? La miseria y el realismo mágico, que sigue estando de alguna manera, ¿no? Como está siempre presente porque, digamos, son culturas muy amplias, ¿no? Donde hay como que muchos choques culturales y ahí se generan este tipo de imágenes, me imagino, pero no sé, como reducirlo a una sola cosa me parece un despropósito, ¿no? Bueno, va a haber un foro en junio, para regresar a debatir eso. Bueno, amigos, muchas gracias por venir a todos acá. Bueno, ya
ya saben que es un espacio abierto para que vengan a ver la exposición. Si quieren venir a ver el libro también vengan a visitar. Y vengan a ver fotos, porque las fotos hay que verlas impresas, porque verlas en papel, hay que verlas en libro, no solamente en un teléfono, y hacer todo, y tener este espacio de diálogo. Muchas gracias a todos. Gracias.